que me ponga la salsa, que me ponga la salsa, eso, bien, también, también. Está bien declarado, sí señor.
YouTube Magazine Salsero sale el sol, como siempre, localizando a nuestros artistas, esos artistas que ponen bien en alto el nombre de Colombia en el concierto mundial de la música, de nuestra música colombiana. Tenemos la grata oportunidad de tener aquí, de contar con la presencia de uno de nuestros grandes artistas. Él es Alberto Cárdenas, Alberto Tico Cárdenas, así lo conocen artísticamente, Tico Cárdenas. ¿Recuerdan ustedes esa época gloriosa de la agrupación, la orquesta Los Tímidos? Pues aquí lo tenemos, el director, el creador, el fundador de todo este ensamble musical. Bueno, Alberto, qué bueno tenerlo de visita aquí en la ciudad de Barranquilla. Sabemos que está trabajando ahora mismo en el exterior, en Shanghái concretamente, pero queremos hablar un poco de cómo se inició la carrera musical, cómo fueron los inicios de Alberto Tico Cárdenas allá de niño, dónde vino ese gusto por la música. Bueno, tú lo tienes. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Buenas tardes a todos, mi nombre es Alberto Tico Cárdenas. Bueno, ¿qué le podría decir? Yo nací en Cartagena, India. A la edad de 3, 4 años, siempre veía cosas que tenían que ver con la música, ya que mi papá era grabador grabador de discos tropical y también músico. Entonces yo desde pequeño yo pensaba que yo era músico. Yo lo seguía a él a las grabaciones, a todo, y me iba relacionando con los músicos. Cuando tenía como alrededor de 5 años, mi papá armó un estudio en la casa, el primer estudio de él, creo, casero, de esos estudios caseros, y fue a grabar un grupo vallenato, hacer una muestra. Entonces había un muchacho que tocaba el hierro, el cencerro, pero entonces se equivocaba y tenían que parar la grabación porque se grababan todos juntos. Entonces mi papá ya varias veces, y luego ya el acordeonero estaba molesto, pero este muchacho. Entonces mi papá dice, dale la campana al hijo mío, que él sabe tocar percusión. Yo, así de este tamaño, chiquitico, una cosita así. Niño de 5 años. 5 años, y como yo soy bajito, yo era más chiquito. Y me ha dado la campana. Entonces mi papá, ¿ya te sabe el disco? No, ya yo me lo sé. Yo que era músico. Yo cogí mi campana, comenzaba a grabar, ¡pum, pum! Ta, 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 ta. Juan, primer tema, segundo, lo grabaron enseguida. Entonces todos los músicos me empezaron a cargar, ¿no? Y el otro pelado tenía como 15 años. No, estás jodido, te dejaste ganar el peladito, tal. Entonces más o menos empezó lo mío ahí, porque yo soñaba que yo quería ser timbalero. ¿Sabes que todo el mundo quiere ser timbalero? No, que yo quería ser Tito Puente, ese cuento de... Cuando yo veía los programas de televisión, Tito Puente tocando, me llamaba la atención por el movimiento, ¿no? Entonces yo andaba con 2 baquetas que mi papá tenía por ahí, yo me ponía a tocar las almohadas y toda esa vaina. Y yo quería ser percusionista, yo nunca pensé que iba a ser pianista. Entonces, una vez, y a mí me gustaba la música de Fruco, ese es el primer grupo de salsa, y en vallenato me gustaba Diomedes Díaz. Cuando sacó La Ventana Marroncita, entonces yo me iba a una ventana marroncita que habían de la casa de mi abuela donde yo vivía, y yo me ponía ahí y a cantar con vaina de pelado, de 5 años. Pero mi primer encuentro con músicos que yo me recuerde a esa edad fue que a la casa de mi papá, de mi abuela, llegó el nene de Real, Víctor de Real, y Pinto, el percusionista. Llegaron juntos porque ellos eran full amigos. Sí, sí. Entonces me dice mi papá, mira, ese es el pianista del Joy. Me dijo a mí, y a mí eso, porque yo estaba en la y él es el que toca la batería, el timbal de los Pintos. Eso es una dinastía buenísima, buenos músicos. Y entonces el nene me dijo, hey, ¿qué? Cardenita y tal. Él me decía Cardenita, bien y tal. Y a mí eso se me quedó. Ya yo ya conozco 2 músicos y yo iba en mi mundo. Y así fui creciendo. Después, como a los 8, cuando tenía como 8 años, mi papá nos mudamos a Cartagena, ¿no? Sí, 8 para 9 años. De Cartagena a Barranquilla. Entonces, de la experiencia que me acuerdo fue que mi papá
hizo la producción de la canción del El Lobo, el primer Lobo que se grabó con Irene Martínez. Pero, y yo Año 80 más o menos. 70. siempre andaba atrás mirando y los nombres, y llegó un señor Guadivedrán, que era el que estaba en la vaina del manager y tal. Pero yo como era chiquito, yo vi a ese man alto, man. Ese man sí era gran. Pero yo era una cosita así, yo siempre decía ahí. Y yo atrás, entonces comenzaron a grabar el Lobo. Entonces, mi papá me dice, mira, este canal es el 8. Yo me tengo que ir para allá porque el de las maracas no podía entrar. No podía. Esta es la canción del lobo, del lobo. Y el man no daba. Entonces, me digo, entonces tú te pones acá, cuando vaya a entrar el maraquero, tú hundes el. Y ya no, ya yo sé, yo sabía dónde tenía que hundir el canal para grabar. Entonces él tuvo que irse a la cabina para darle la entrada. Porque él la hacía desde lejos acá y el tipo no entraba. Era un muchacho también y se ponía nervioso. Pero el man tocaba bien, sino que no podía entrar en el tiempo. Y así fue, mi papá se fue para allá y yo puse la cinta y todo, y devolví todo y arranca. Y esta es la canción, Y ahí era donde tenía que pegar ahí, pulsar y pum, y entró. O sea que yo grabé esas maracas, yo fui el grabador eso para mí, yo era el grabador en mi mente. La primera vez que yo grabo una cosa, yo llevaba como un récord de mí. Fue Fonobosa. El disco Fonobosa. Sí, yo tenía 8 años. Entonces, y yo veía que se pegó ese tema y le hicieron camisetas. Y entonces yo andaba atrás y vendían los discos en una carretilla en el centro. Y eso fue todo un éxito. Pero entonces yo siempre dije, no, yo participé ahí. O sea, para mí eso era. Y esa es la canción, la última película, cantando por los peleles. Quisiera reírme, pero no puedo. Letra, y esa es la canción. Hello. Esa es la canción. Hello. Y cuando después Joe Arroyo la graba nuevamente, siempre ha sido como algo. Yo fui muy admirador de Joe Arroyo, claro, siempre. Entonces ya yo seguía creciendo, empecé a tocar conga, timbales y esas cosas. También un poquito de guitarra, bajo. Después sí, ya cuando cumplo como 11 o 12 años, mi papá compró un piano órgano. Ahí es donde yo empiezo a tocar, pero lo que pasaba era que no me dejaban abrirlo. Sabes que uno niño veces y lo daña. Entonces, mi papá, no vayan a tocar eso porque eso es para yo practicar, que él trabajaba en el Hotel Capilla del Mar, en Cartagena. Entonces, cuando él se iba, yo levantaba la tapa y comenzaba. Yo decía, me gustaban los sonidos y ahí empecé. Yo solito. Y mi mamá, ¿qué cierra eso? Después me dijo, oye, te están saliendo noticias. Mi mamá le empezó a gustar. Oye, bueno, lo jueves, pero cuando tu papá venga, lo cierra. Me llama así algo. Ahí viene tu papá. Y yo cerrado. Así, hasta que un día me pilló, pero ya yo hacía cositas. Ya a los 4 meses yo estaba tocando con un grupo del colegio. Hice mi primer 3-4 meses. Pero el primer tumbado de piano que yo me aprendí es el patacón pisado de Víctor Herrera. Víctor el Nene de Herrera. Cuando dijeron, no, que ese es el Nene y sus traviesos. Ese fue el pianista que llegó. Sí, ese es el mismo. Yo lo seguía y yo me aprendí el patacón pisado y de ahí arranca la historia de como pianista popular. Ese es mi primer tema que yo me aprendo
y duraba horas. Y recuerdo que toqué, vino un señor que tenía una orquesta y me fue a buscar. No, me dijeron que tú eres pianista. No, yo me sé. Yo nada más me sé un tema, le dije. Yo todavía no soy pianista. ¿Y qué tema te sabes? No, Patacón Pisado. Listo, ese es el tema que vamos a tocar, porque era la fiesta de carnavales de Cartagena. Pues vamos a tocar ese tema como 30 veces. Tú nada más te lo sabes bien. No, ¿cómo es que se llama ¿cómo es que se llama? Vallecón, el dueño de Vallecón, de Cartagena. ¿Cómo se llama el dueño del grupo? Bueno, ahora no recuerdo. Pues digo, ese tema ya. Y me llevó yo 11 años, 12 años a tocar Patacón Pisado. 2 horas fueron, 2 horas tocando y me pagaron mi primer toque. Me pagó bien. Pero mi mamá, ¿sabes? Cogió toda la plata y me dejó. Entonces después empecé. No era que te decían, bájate del bus. Bájate del bus. Nada, mami, que me dieron como 5,000 pesos. Una cosa, pero estaba bien pago porque fueron 2 horas de tocando. Entonces, fue entretenido. Y yo viendo las reinas del carnaval de Cartagena y tocando. Pero me gustaba bastante. Después comencé a aprenderme el menú del Gran Combo. Y mi papá me daba indicaciones. Después me estaba aprendiendo un tema típico amerindio, que lo cantaba el Joe, y lo había hecho esa persona. Todas estas, cuando hablamos de estos temas, estamos hablando del Patacón Pisado, estamos hablando del menú y de típico amerindio, estamos hablando de 1981, 1982, para poner en contexto a nuestros televidentes. Tenía 11 años, tenía yo. Entonces, el típico amerindio tenía una modulación en el piano. Entonces yo escuchaba una cosa, yo le preguntaba a mi papá, papi, pero ¿qué es lo que hace ahí? Que cuando venga Navidad, entonces mi papá me explicaba, pero yo sentía que era diferente. Pero él sí hacía la misma armonía, pero de otra manera, en otra manera, pero el nene había hecho otras modulaciones que son reemplazos de esos acordes. Pero ya el oído mío me pedía un poco más de nivel, ¿no? De lo que él me explicaba. Y yo me ponía a llorar, eso no es lo que... Tú no te sabes eso. Pero si eso es, hace do menor y fa 7, fa de dominante. Pero entonces eran unas inversiones ya más avanzadas. Y yo sentía eso. Pero cuando él lo tocaba... ¿Ya lo percibías? Sí, lo percibía, pero yo no sabía, pero el oído me decía. Entonces ya... Hasta que un día, dándole, lo descubrí. Entonces yo le explicaba, entonces mi papá me decía, yo no sé, pero yo lo siento así. Entonces ya yo lo descubrí, ya yo descansaba. Yo siempre me aprendía las canciones y así me fue aprendiendo canciones. Después salieron los éxitos de Juan Piña y los de Joe. Entonces ya yo me aprendía temas de Joe, de Fruco, de Juan Piña, sobre todo los pianos de Pelusa al principio. Allá me gustaba cuando la revelación. La revelación, la canillona, y empecé en la canillona en el tono de fa que está. Eso para mí era, cada vez que me aprendí un tema, entonces yo buscaba la manera de aprenderme todo lo que hacía el pianista, desde la primera nota hasta el final. Entonces fui adquiriendo una memoria y me iba aprendiendo temas de todo. O sea, yo soy un resultado de muchos pianistas, porque a mí me gustaban todos. ¿Ya? Después había una canción que yo escuchaba en la calle que me daba miedo, que es un tema de Richie Ray. Y yo le preguntaba a mi papá, que se llama Guaguancó Triste. Entonces cuando yo entraba la introducción, yo apenas vi esa vaina, salía corriendo para la casa, man, me escondía. Y yo no sé, me daba miedo esa vaina. Y yo no jodas, y me ponía nervioso. Y si estaba por la calle, porque nosotros vivíamos en el barrio La Gaviota de Cartagena, y yo estaba en un parque jugando fútbol, apenas ponía el tema y me ponía nervioso. Para ti traigo mi guaguancó. Y cuando iba por la mitad yo me iba para la casa, no sé, le tenía miedo al tema. Y después yo le preguntaba a mí, pero porque no, yo no sé, me decía yo, bueno, no te gusta, ¿no? Y hasta que yo vencí el miedo y algún día tengo que tocar esa canción, pero es que yo la escuchaba tan difícil y tenía unos sonidos, las trompetas y los cambios de armonía que me daba nervios, no sé. Ese es un tema que yo le tenía miedo. Así, yo salía corriendo para la casa
Y después cuando pasó el tiempo yo me lo pude aprender y después lo tocaba con los Tímidos en la orquesta y eso, en vivo. Lo alcancé a tocar. Entonces ahí seguía. Entonces en el colegio se armó una orquesta que se llamaba el combo del colegio seminario. De ahí fue mi primer toque con una orquesta. Con un formato ya. Entonces de ahí salieron muchos músicos en la actualidad, como mi hermano Álvaro Cárdenas, saxofonista, director. De ahí, también mi hermano trabajó con William Simanca. Yo alcancé a hacer cositas, pero más mi hermano. También salió el trompetista Ollaga de Cartagena, Rafael Ollaga, tremendo trompetista. Oli Barragán, el que tiene la orquesta que acompaña a todos los salseros hoy en día. Papillo, el bajista. También ahí empezamos todo. Teníamos una orquesta y un grupo vallenato. Entonces, yo tocaba el piano en la orquesta y el timbal en el vallenato. Adolfredo Arzuza, un saludo para Adolfredo. Estaba Papillo, Adolfredo. Y entonces él tocaba el bajo en el vallenato y el bajo en la orquesta lo tocaba Ángel Caraballo, que era el bajista de Los Inéditos después. Entonces, casi todos vivimos de la música prácticamente. Ahí salieron. Esa fue mi primera orquesta. Después tuvimos otra orquesta que se llamaba Gama 7, pero era en Turbaco. Eso lo manejaba el Pollo Sotomayor. El Pollo Sotomayor, el trompetista, él fue como marido de mi abuela. Su primer paso de mi abuela, tuvo 2 hijos con él. O sea que son mis tíos. O sea que el abuelastro era trompetista, o sea que la música estaba por todos lados. Entonces él armó un grupo en Turbaco y ahí fue donde ya me aprendía temas más difíciles, los que estaban de moda en ese momento. Entonces a mí me llamó el dueño de Los Inéditos, en paz descanse. Él quería que yo entrara al grupo, Eugenio. Pero cuando él me fue a buscar para que trabajara con Los Inéditos, mi papá ya se había mudado hacía una semana para Cartagena. Pero eso yo supe eso después, que me lo dijo Eugenio. Si yo te fui a buscar y ya ustedes no vivían ahí, porque yo quería hacer otro grupo para que tú fueras pianista. O sea, yo iba cogiendo nombrecitos y me empezaban a buscar los grupos. Me vine para Cartagena, para Barranquilla ya, y nos mudamos en esta misma casa. Yo tenía 15 años. Pero entonces, el piano que yo practicaba, mi papá se lo había traído desde cuando yo tenía como 13 o 14 años y yo no tenía piano. Entonces tuve como 2, casi 3 años que no tenía el instrumento. Entonces yo me ponía en la mesa, a practicar en la mesa así. Y me imaginaba los sonidos, pero para que no se me olvidara. Yo me ponía a practicar, o a veces pintaba un pianito yo mismo y pensaba los acordes. Hasta que, entonces cuando me mudo acá, mi papá tenía un estudio en la Vía 40 y yo me iba a practicar piano allá. Y ahí conocí a Charlie Gómez también. Oye, ese peladito toca piano, vaina, ¿ves? Charlie Gómez, la primera vez que... Pero ya Charlie Gómez ya tenía nombre. Igual yo no sabía ni que era Charlie Gómez, sino man blanco y... peladito, buena, el peladito todo promete, ¿viste? Me estaba jodiendo. Ahí se fue la primera vez que yo vi a Charlie Gómez ahí. Después... A todas estas, disculpe que le interrumpa, toda esa experiencia y ese conocimiento adquirido siempre fue así, de manera autodidacta. De manera autodidacta, claro. De manera autodidacta, pero cada supervisión con mi papá, claro. Aprendía los nombres de las notas, los sonidos, los tonos y todo. Y todo. Entonces, por ejemplo, yo empezaba a practicar y se oía la voz de mi papá. Revisa el tercer acorde ahí. No, o revisa el tercer compás. No, eso no es así. Pero, papi, ¿cómo es? No, ahí está. Entonces yo tenía que... Entonces me explicaba, mira, la lectura es así, las negras van a tiempo, la blanca dura 2 tiempos. Me explicó todo, él me enseñó la lectura. Yo a leer el pentagrama y todo lo demás. Sí, todo. Y también intenté entrar a Bellas Artes, pero no me dejaron porque yo tocaba salsa. Entonces me corta. Y después no me dejaban entrar a Chelito de Castro, le pasó lo mismo. Sí, claro, que, Junter Reims. Bueno, a mí me cogió Peñalosa y Junter Reims.
Y estábamos como, yo tenía un desorden ahí, yo estaba tocando un tema de Richie Ray, Abúsate, y yo tocando, y el poco pelado, y bailando, y uno tenía una campanita, tum, tum, y se asoma en el vidrio el maestro Peñalosa y Hunter. ¡Ey! Llegó el profesor Hunter, el alemán, y todo, y ¡ey! Tal. Entonces dice Hunter, siga. No, pero, siga. Y yo sí. Y el tipo me queda bien. Y el maestro Peñol dice, ese es el que yo le digo que no quieren que estudie aquí. Y ese toca más que todos los que están aquí. ¿Por qué no lo dejan estudiar? O sea, el maestro Peñol lo fue a buscar para que me viera. Pero yo estaba nervioso porque entonces él prometió que me iba a ayudar, que me iba a unas clases clásicas. Pero aquí no se puede tocar esa música, usted sabe, pero se le oye bien, me dijo, no me regañó. Y yo estaba nervioso. Por lo menos le dio la bendición. Sigo tocando y el tipo me quedaba viendo, pero y se fueron. Y dicen los demás, oye, primera vez que ese señor no, porque él va echando y hasta lo saca él mismo. Oye, no te dijo nada. Y seguimos tocando un rato. Después Peñalosa me trató, el maestro Peñalosa, que en paz descanse, me trató de ayudar para que estudiara. Entonces me salió que el examen de solfeo malo, es que por eso yo no podía estudiar ahí. Pero no sé, ahí pasó algo, otra cosa. Y después me dijeron que ahí no se podía tocar salsa, después no me dejaban entrar. Entonces yo me entraba de noche, había un alumno de piano clásico que me enseñaba clásico y yo le enseñaba salsa. Y ahí con él adelanté la lectura bastante. Después, y todas esas, yo siempre me quería tocar con el Joe. Yo me sabía los temas del Joe. Yo voy a ser el pianista del Joe, ya no el timbalero, sino el pianista. Pero estaba Chelito, imagínate, ese tremendo pianista. También estuvo William Roca un tiempo, otro pianista. Pero se salió y entró Chelito. Y yo, no, hombre, yo ahí no entro ni con ese monstruo ahí, yo no, porque el Chelito me enseñaba cosas a mí en el piano. Entonces yo no tengo oportunidad, pero yo voy a aprenderme. Entonces yo, ¿qué hacía yo? Bajo mi visión, yo me aprendía todo el repertorio del Joe, todo el repertorio de Juan Piña, todo el repertorio de todo, de todos los grupos, y el que primero me llame, por ahí me voy. Y de ahí entonces mi primer grupo, mi papá me lleva a los Superstar, de maestro así de Navarro, que en paz descanse también. Que ahí empezó también Alberto Barro, los Mori Jiménez, los Dani Jiménez. Yo empezaron en ese grupo. Yo empecé en los Superstar. También Guillo López, los López empezó. Freddy Cruz también empezó ahí. Entonces era como una introducción y bueno, yo entré. Ahí trabajé como un año. Y de ahí pasé al grupo Bananas. Yo toqué con el grupo Bananas casi un año también. Pero Bananas en esa época estaba empezando, no era famoso. Pero ellos se trasladaron a Cartagena. Y yo estaba estudiando aquí, entonces no me podía ir. Entonces por mí entró Weaver, el pianista de Banana, Javier Weaver. Él sí se acomodó, él se fue para Cartagena con ellos. Y yo me quedé sin grupo, porque yo me sentía bien en los Superstar, pero me quedé sin grupo. Después me fue a buscar a Wilson Saoco, que en paz descanse, él me fue a buscar. Pero yo también le tenía porque la gente hablaba cosas ya. Entonces, como yo estaba pelado, yo me daba miedo. No, que quieres trabajar conmigo. Y no, maestro, yo no puedo pero era que me daba miedo. Y no sé, vaina de uno. Entonces, yo esperé así. Entonces me llamó el profesor Pedro Nelo Espina con la gran combinación. Que es uno de los profesores de Bellas Artes, director de Los Vientos y eso. No, me dijeron que te tocas piano. Y me fui con él. Después me salgo hago el proceso me llama Joseito Martínez, cuando tenía pegado sobre la sola tenía eso. Y el bomboncito, bombón, ese tema es de Chelito de Castro, creo. Bueno, yo me lo sabía, ¿te lo sabes? No, sí, ya. De Giovanni King. Bomboncito de Giovanni, perdón. Pero ya eso es. Yo creo que el piano lo grabó Chelito. Sí, pero ya eso es Joseito con su orquesta. Con su orquesta. Sobre la sola fue cuando estuvo con Latin Brothers. Latin Brothers. Pero él tenía pegado eso, entonces y ese es
cantante de primera línea y trompetista. Yo digo, uy, voy para esa, güey. Yo me sabía ¿te sabes tú? Sí, no, mira, te sabes bastante tema, listo. Y yo empecé a trabajar con él. Pero duré como 6, 7 meses siempre, como era como un proceso. Yo tenía un problema con la libreta militar y eso del colegio, y ahí estaba terminando el bachillerato. Entonces no pude ir a unos toques. Entonces yo le dije, no, José, yo no voy a poder continuar porque tengo que arreglar unos problemas. ¿Verdad? Oye, pero ¿por qué te vas a salir y tal? No quería. Eso que vas a hacer tu grupo, ¿tú crees que yo soy bobo? Y yo no voy a hacer nada. Y era verdad que no iba a hacer ningún grupo. Y ahí tuve la oportunidad de tocar con Joe Arroyo porque Chelito de Castro tuvo un inconveniente de salud, pero mínimo. Entonces yo lo reemplacé como 2 semanas, 3 semanas. Entonces yo fui ahí, toqué. Y se me cumplió el sueño, bueno, un poquito el sueño. Y toqué 4 toques con el Joe. Y para mí eso fue 4 presentaciones. Pero ya el Chelito se recuperó y ya. Eso fue lo único que yo hice con el Joe en tarima. ¿Cómo le fue en esa oportunidad? ¿Cómo sintió? ¿Cómo fue la experiencia? Claro, la experiencia cuando yo hago el primer ensayo en la casa de Joe, en la 38, yo llego y tal. Oye, tú eres hijo del maestro Cárdenas. Claro, Cardenita. Entonces todos me decían Cardenita o pianito. No, listo. ¿No? Entonces yo empezamos a medir que te sabes, yo son apretados. Sí. Dale, lo ensayamos. Cuando iba por la mitad, no, ya, él se lo sabe. Te sabe tema por tema, la rebelión. No, ya, se la sabe. Después ya no me preguntaba. No, yo le digo, bueno, cuando tú haces así, ya yo me sabía hasta las señas que él hacía, cómo se llama el tema. Y así nos fuimos a tocar. Pero mi primer toque era muy importante porque cuando yo voy a tocamos en la fiesta del carnaval de Cartagena, en el Hotel Caribe, que era un hotel... 11 de noviembre. Eso, el 11 de noviembre. Y cuando yo voy a empezar a tocar el primer tema, está Amparo Grisales así, al frente mío. Pero Amparo de jovencita, y yo, claro, más joven, pero... Y estaban todos los actores de una novela que estaba de moda en ese momento, que eran Los Cuervos, una novela de esa. Estaban todos los actores. Entonces el Joe y todos esos actores, para mí eso fue grande. Entonces tocamos como 4 eventos y fue una experiencia que no se me olvida. Me acuerdo perfectamente. Entonces el sueño se cumplió más o menos, pero después el sueño cogió otro rumbo. Vente a tocar conmigo. Entonces después nos pusimos de acuerdo y ahí es donde salen Los Tímidos, la primera parte de Los Tímidos cuando arranca. La primera etapa. La primera etapa que fue la más fuerte, digamos. Entonces, ¿estamos hablando de qué año exactamente, Alberto? En 1988. Como a mitad de año yo me salí de la orquesta de Joseito, una excelente orquesta, pero entonces yo tenía algunos inconvenientes personales. Entonces yo le dije, no, yo no puedo seguir porque había unas cosas que pasaban. Entonces yo, pero tú sí todo lo coges a pecho, que tú quieres todo correcto, cálmate. Entonces yo tengo que hacer un grupo. Entonces, como yo no me paró bola, prácticamente, o sea, él me prometió, pero después me dijo, y yo, voy a hacer una orquesta. Ya se sentía como que... Para fregar yo, esa era una venganza musical. En vaina de pelado. De cierta forma fue un reto. Un reto para usted. Un pelado de 17 años, 18 años. Y yo, voy a hacer una orquesta que para joder, porque no podía, y no duraba en la orquesta. Y ahí empiezan los primeros, los Tímidos. ¿Cómo se consolidó? ¿Cómo se configuró esa idea de formar su propia orquesta? Bueno, básicamente no era mía, la orquesta, era una orquesta colectiva. Siempre para mí fue así. Y sigue siendo, o sea, nunca fue que yo me quiero la orquesta para mí, no. Sino que básicamente el que estaba interesado en hacer ese grupo era uno de los primeros cantantes, que se llama Lincoln Rodríguez. Él me decía Tico, a veces me decían Chili, porque Ricardo Pla, que era el timbre, él me decía Chili. Ay, Chili, no.
Entonces me decía, hey Chile, vamos a hacer el grupo, mano. Vamos a hacer el grupo. Mira el grupo Raíces, man. Podemos hacer algo como el grupo Raíces, una orquesta de salsa, nosotros. No, ya tú has tocado con varios grupos, hasta con el Joe y tal. Pero yo no quería porque era un reto muy grande, ¿no? Yo llevaba como 1 año y pico que no, yo no puedo hacer. No, pero vamos a hacer y vamos buscando los músicos. Él era el del... Claro, yo quería adentro, pero yo lo veía difícil. Claro, porque es difícil, ¿no? Empezar de cero. Pero, bueno, está bien, vamos a empezar yo empecé con él, con el piano, y él, no, te sabes, así 1 semana. Después buscamos un cantante que se llama Víctor Hugo Méndez. También me lo recomendó mi papá siempre es que me recomendaba en todo. Ya teníamos 2 cantantes y un pianista. Después la conga, el Benny. Hey Benny, no, listo, yo voy para esa. Entonces la dinastía de los Pla. Lincoln me decía, hey, pero vamos a meter a Ricardo. Y yo, no, pero es que Ricardo tiene mucho nivel, marico. O sea, de pronto yo puedo tener nivel de pianista, pero yo no tengo nombre. O sea, yo soy un pianista que está empezando con capacidad, pero no tengo nombre. Pero ya la toca con Pacho Galán, había viajado por todo Estados Unidos, ¿sabes? Y tenía mucho nombre. Y él no va a encajar con nosotros porque cuando estemos tocando, él lo va a llamar, Nelson Enrique, todo el mundo lo va a llamar. A nosotros no nos va a llamar nadie. Yo le decía, vamos con un timbalero que toque bien, pero que sea más al nivel de nosotros, que estamos muy nuevos. Ya él tiene trayectoria. No, me decía, yo le he dicho, él sí quiere y tal. Y claro, yo también quería, pero yo no, pero es que ya él es superstar, man, que nosotros no podemos. Sí, ya tenía, ¿sabes? Ya trayectoria. Iba a Venezuela, iba a Estados Unidos. Yo de aquí no había salido. Cancha. Entonces, eso era lo que yo manifestaba. Porque él en cualquier momento se va, porque nosotros no tenemos esa capacidad de... Hasta que nos decimos, bueno, está bien. Ya, así como ya llevamos 5. Ya, Ricardo, ya tenemos timbal, conga, piano y 2 cantantes. Después buscamos a Sammy Jiménez, otro cantante de Santana, Magdalena, de la misma parte donde es, ¿cómo se llama? Michael Plata, de la misma región. Michael Plata, también yo le grabé un tema a Michael después. Bueno, entró ese cantante, después ya iba creciendo el grupo. Ya necesitábamos los brazos, todo eso en 3 meses. Ya el 4.º mes ya teníamos trompeta, algún músico también que tocaba en Joseito se salieron. No, vamos a probar aquí con los tímidos. Y fuimos reuniendo y ya teníamos las 2 trompetas, los 2 trombones y un saxofón con clarinete. Y faltaba el bajista, que creo que fue uno de los últimos, que se llama Ernesto Barro. No Alberto Barro, Ernesto Barro. Y ya, conformamos el primer grupo. Y empezamos a ensayar, y ensayamos aquí en la casa, en esta casa. Covers, temas conocidos. Sí, no teníamos nada, todo lo que hacíamos. Básicamente la idea me dijo, bueno, vamos a tocar todos los temas que estén pegados. Todos. Y vamos a tocar los temas de las orquestas de todos de aquí. O sea, yo tenía montado temas de Raíces. Del grupo Raíces yo los tocaba, los que estaban pegados. Temas de Joe, los que estaban pegados. Temas de Checo también. Yo tocaba temas de todo, pero cuando nosotros sacamos el tema, nadie tocó el tema de nosotros. ¿Sabes cómo? Cuando ya sale Urge el Amor, nadie tocó eso. Y ya, entonces yo no voy a tocar. Que la vaina es como que yo cambié de idea, pero entonces, bueno, volviendo al tema, comenzamos a tocar temas de todo. Y el grupo cogió fuerza rápido. Se acoplaron, sonoridad, estilo. Así, ¡pam! Entonces el que nos dio la primera oportunidad era el dueño del Callejón, un sitio que se llamaba El Callejón, y lo manejaba, era uno que era guajiro. Y es cuando vio, hey, ven acá, ¿y ese nombre qué? ¿Por qué los tímidos? Esa es la pregunta. ¿Por qué los tímidos? Los tímidos, básicamente el nombre se lo puso Ricardo Pla, el nombre. Él era el de la vaina. Es más, tú eres tímido, porque tú paras callado y tú ni... Yo vine a aprender a hablar después. Yo no decía a nadie.
yo escribía O música. sea, que ese momento, esta entrevista fuera imposible. No, yo te decía, yo toqué aquí y allá, y ya. Me quedaba así. Entonces, ese nombre te queda a ti. Y en Los Tímidos, pero es todo lo contrario, nosotros somos troncos de... Entonces, Efraín Villanueva decía, ustedes son tímidos, ustedes son tremendos aviones. Entonces, él insistía con el nombre. Pero fíjate que a mí me gustaba el nombre Inmensidad. Y de hecho, el primer toque de Los Tímidos no se llamó Los Tímidos, sino el grupo el grupo Inmensidad. Pero después había un grupo del hermano de Rubén Blades que se llama Orquesta Inmensidad y Alegría, donde estaba también el timbalero y cantante Ale León. Es amigo mío, bacano. Entonces, ese nombre está en nada, ese nombre ya lo tiene y había otro nombre, había un tercer nombre. Entonces nosotros pusimos en un tablerito que había ahí los 3 nombres. Entonces los sometimos a votación. Inmensidad, ¿cómo era el otro? Grupo Fuerza, una cosa así, y Los Tímidos. Pero yo te voy a ser honesto, yo quería Inmensidad. Yo no, o sea, Inmensidad. Y así los votos eran como estilo político, que se sabía quién votaba. Yo de primero, Ricardo Blas, Los Tímidos. Y el otro, y ya era uno y uno, nada. Después, así todos los músicos fueron votando, pero el de Los Tímidos ganó por un voto. Entonces ya, o sea, bueno, se llaman Los Tímidos. Yo en base, sí, la mayoría, bueno, ya. Yo no tenía inconveniente que se llamara. Entonces Ricardo, no, el grupo yo lo puse el nombre, el grupo es mío. Bueno, entonces ahí venían los primeros roces, pero vainas de pelados jóvenes. Y yo era uno de los más jóvenes, entonces yo no sabía manejar eso. Pero no lo supe manejar en esa parte. La música sí la manejaba bien, pero la parte de los caracteres de las personas, y las relaciones, porque yo no era muy tímido de verdad, no hablaba mucho. Y el que manejaba eso bien era el que tocaba el bongo, que él falleció. Hubo un problema que lo asesinaron, el bongocero de la orquesta, Walter Mejía. Él era muy jocoso. Entonces cuando empezaban las discusiones del grupo, él nos hacía reír a todos. ¡Ey, dejen de pelear! ¡Ey, tú pareces no sé qué cosa! ¡Ey! Todo el mundo se reía y se pasaban las cosas. Pero cuando él falleció, el grupo se afectó bastante. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, al grabar el primer LP, que es Esa primera etapa. la primera etapa, que es tengo aquí una carátula. Igual este nombre se lo puso Ricardo Blas. Aprieta, hey, aprieta, hey, aprieta. Él estaba con, ¿sabes que él siempre está con dicho? Aprieta, y ahora está con el sustancioso, ¿sabes? Que él siempre está con alguna cosa. Se vaya. Nítido y cristalino. El cristalino, todo, él es puro. Saludos para Richie Blas. Una gozadera ya. Entonces, no, que se vaya más aprieta. No, listo. Ahí está bacano el nombre. Yo no tenía problema. Sí. Y grabamos este primero. Pero entonces, en este primer tema, solo pegó un tema de carnaval que se llama No Justo. Y también sonó un tema que se llama No Juegues con mi vida. Fueron los dos temas que más sonaron. Alcanzaron a trascender en radio. Sí, en radio, y también tienen muchas reproducciones en YouTube. ¿Esto fue en qué año exactamente? Nosotros
Eso grabamos en el 89, pero creo que salió en el 90. No estoy seguro, 89 para 90. Mejor dicho, salió en el 89 para carnavales de Cartagena, el 11 de noviembre. El 7 de noviembre. Pero entonces cogió para el 90. Y ahí Lo que sí siempre se estila aquí en Barranquilla, buscar. pegó con la ayuda de todas las emisoras, nos ayudaban y nosotros promocionábamos la emisora. Ese es un tema que es un cover, pero yo lo ordené. Es un tema que la sugerencia me... ¿Tú quieres pegar? Graba eso, graba ese fandango. Y yo lo hice, y le hicimos las animaciones. ¿El título? No justo. Yo tengo un tema aquí que se llama Mi Gran Amor. Alcanzó a sonar un poquito. O sea, todos los temas comenzaron. Sí, toda la producción le empezaron a poner. Pero el otro tema que empezó a sonar fue No juegues con mi vida. Ese tema es de Alberto Fontalvo. Era en ese tiempo un muchacho que vivía cerca donde Pelusa, ahí en Sevilla, pero él falleció. Pero él tenía una anécdota porque él me dijo que él tenía un tema. Él me decía, no, que Nietzsche me cogió un tema, que no sé, él tenía una cosa ahí que tú no vales nada. Él me decía que eso era de él. Yo, bueno, pues dile a Jairo Varela que te lo pague. Y yo no, y el sol. Y yo no sé cómo. No, pero tú puedes ayudarme a reclamar eso. Y es que yo no tengo. ¿Está registrado? No pude. Entonces yo le dije, vamos a hacerte te voy a grabar un tema y te lo voy a hacer parecido a Nietzsche, así para el temita sonó bien. Tiene un rasgo del grupo Nietzsche, no, pues no es una copia exacta. Y el tema sonó bien. Se llama No juegues con mi vida y lo canta Víctor Hugo Méndez. Aquel es un fandango, obviamente instrumental. Y tiene solo animación y Ricardo hace los redolantes, la cosa. Pero sonó, chévere. Después de eso vino Dame un besito. Segunda producción. Esto fue con el sello Felito Records. Eso fue en 1990. Se graba en el 90. Sale en el 91. Que lo grabamos. Iba a salir a final del 90, pero lo sacaron el 2 de febrero del 91 salió. Se graba aquí y se vende la grabación, la produce, la producción la distribuye otra discográfica. Sí, también. Esto fue grabado en Medellín, con Sonoluz. Todo en Medellín, Sonoluz, y aquí participaron músicos invitados en los coros, Álvaro Pava. En este CD grabó Mori Jiménez, trombones. Nazario Andrade grabó las trompetas. ¿Qué otros músicos así? Over López grabó todos los bajos, todos los babies y lo grabó. Los Plas grabaron la percusión. Charlie, Benny y... No, solamente Ricardo y Benny. Todos viajamos allá. Y más, sí, la mayoría. Que otros músicos, bueno, otros coristas. También Alfonso de Jesús, que es el mono. Urge el Amor, él grabó coro, y Víctor Hugo también grabaron coro. Y ahí se hizo la producción. Esa producción después fue vendida a varios países, pero eso lo vendió el sello. El sello de Inglaterra, que todavía está vigente. Por eso es que el tema sigue sonando, ha sonado por todas partes. Aparece en todas las plataformas, pero es la empresa de Inglaterra que es la que maneja eso. 1991. Yo recuerdo de esa producción 2 exitazos. Ya dijimos uno, Urge el Amor, que es el que ha identificado a Los Tímidos todos siempre. Conscientes del sufrimiento que se apodera del mundo por fuera y por dentro, por fuera y por dentro, por fuera y por dentro. Por tanto hay que mirar un nuevo
Y el otro tema es Horas. Horas. Eso es un otro Tema más de corte romántico, pero también. Sí, ese es un tema. Ese tema es de maestro Luis Polo, trompetista y productor. Él hizo el tema y el arreglo y lo canta Alfonso también. Horas y horas esperando tu regreso. Quiero estar cerca de ti. Bueno, básicamente Alfonso grabó grabó todo el álbum. Pues fue una decisión del sello discográfico. Que ellos dijeron, no, ustedes son 4 cantantes, pero nosotros queremos el que cante ese cantante. Pero no era mi decisión. Entonces, hay una fricción porque Tico nos cambió a todos los cantantes y nada más se quedó con uno. Pero no era mi intención, sino el jefe de la empresa. No, yo quiero el cantante o si no grabo nada. Y entonces no me querían dar la carta de Felito para acá, entonces todo el mundo tira para su lado y uno está en el medio. Yo tuve que hablar con Felito, déjame la carta de libertad. Una vez fui con Ricardo que me acompañó, después tuve que ir solo hasta que me la soltó. Y yo hablé con él. Entonces siempre el director está como en el medio entonces los demás músicos piensan cosas que sí y que no. Y uno no puede tapar todo, ¿no? Entonces más o menos eso fue lo que pasó. Ni complacer a todos tampoco. No puede porque no da tiempo. Y desafortunadamente el grupo básicamente llega hasta aquí. Ese grupo iba con todo. 2 producciones, primera etapa de Los Tímidos. Básicamente primera etapa. Después se forma una vez que tímido por allá, tímido por acá. Entonces a mí me quedaron unos tímidos por inercia. Entonces Alfonso me dice, no, yo me quedo contigo. Y los otros cantantes se van con Ricardo. Ellos arman unos tímidos acá y otros tímidos. Pero todos tocábamos porque estábamos pegados. Yo hice como 50 toques y él también. O sea, todo parecía como una estrategia de venta. Porque todo era tímido. Ese año fueron como 3 meses pero eso, claro, se empezó a caer. Yo alcancé a grabar otro tema en un variado, que es Barranquilla, se llama Barranquilla tu carnaval. Una salsa que grabé aquí en este variado. ¿Quién grabó eso? Ahí, Sonoluz. Yo seguí. Entonces el director de Sonoluz me dijo, no, bueno, como ustedes tienen una pelea, pero yo me quedo contigo. Bueno, pues, yo le dije a ella y él se quiere quedar con lo que yo hago. No, yo sigo. Entonces después yo seguí y hicimos este álbum ya con aquí ya otros cantantes. Pues, cambió la etapa, ¿no? Entonces yo me llevé a Rafael Santos y a Janir Sánchez.
que Daniel Sánchez después fue cantante raíz, y después se fue ¿con qué? Con Guayacán, después Alfa 8, algo así. Daniel Sánchez de Santo Tomás Atlántico. Sí, el mismo. Entonces, y Rafa sí se quedó conmigo bastantes años. De hecho, nosotros salimos de Colombia juntos. Ese fue el cantante que más. En esta etapa fueron como 3 años. También tuve cantantes importantes como Álvaro Ricardo y Diego Morán. Ellos fueron parte también de la orquesta. Pero más adelante, aquí empiezo con ellos. Después seguimos. Entonces, yo hice una producción con Saulo Sánchez también. ¿Estamos hablando de qué año? En el 94, 95. Eso es 91, 92, cada año. Llegamos por el 94, 95. Me llama otra vez Rafael Mejía de Sonoluz, director. No, búsqueme a Saulo Sánchez, pues me dijeron que está en Barranquilla, tráigase. Yo lo busqué y me fui con Saulo. Hicimos 4 temas. Y 2 temas también con Alfonso, que fue uno el que salió aquí de carnaval y otro que no salió, lo dejaron, quedó ahí guardado. Ya después de eso comenzó como una decadencia en los sellos discográficos que no querían pagar, como en el 96, 97. Entonces ya los músicos ya estaban empezando a grabar sus propias producciones y venderlas, porque ya los sellos no querían. Comenzó apenas ese proceso. Y entonces yo decido hacer mi propia producción, esta que está aquí. Pero tuve muchos inconvenientes, porque no estaba preparado para eso, ¿no? Entonces a mí el sello Victoria me sacó un tema es un porro para la fiesta de Corraleja. Me lo sacó. Y después en el 99 Sonoluz me alcanza a sacar un tema que es un mosaico que yo le hice a 2 temas de mi papá. Y se llama Carnavales de mi Tierra y Fiesta en Barranquilla. Están juntos y el tema alcanzó a sonar bien. Carnavales de mi Tierra, que había sido interpretado originalmente por la banda 20 de Julio de Repelón, ¿cierto? Un fandango. Sí, exacto. Y el otro que es Fiesta en Barranquilla, que es el clásico tema del carnaval, que es del Maestro Cárdenas. Yo los puse, lo que hice es colocarlos juntos, a esos 2, y le hice algunas variaciones, pero respetando el formato original. Y hay muchos músicos me felicitaron en esa época, me daban, por ahí escuché, está bueno. Es un homenaje a su padre, entre otras cosas. Yo casi siempre en todos los discos siempre coloco algo de mi papá, casi siempre. Yo creo que siempre hay algo en todos los. Entonces ya ese proceso está llegando ya al 2000, que es cuando yo salgo de Colombia. Sin embargo, durante esos 12 años que duró la orquesta ganó 2 Congos de Oro, me gané era una estrella como el mejor pianista de salsa de Barranquilla, el mejor, no sé, me lo dieron. Un cacique Pacho Galán, cacique de oro. Pero en mi inicio, la primera grabación realmente yo la hice a los 15 o 16 años. Yo grabé con Pacho Galán. Grabé Merecumbela Española y también grabé el tema Las Cosas de la Vida, que cantó Pollo. Con Pocho. Y Merecumbela, un arreglo de mi papá. Montaje, todo. Es decir, era la orquesta mía, pero el nombre. Pero a mí no me daba color, yo échale para adelante. Entonces mi papá me llevó a la grabación y cuando yo empecé a grabar el piano, entonces Edmundo Arias, que era el otro arreglista, que en paz descanse también, él le dijo, Álvaro, ese muchacho ¿quién es? No, ese es el hijo mío. Ay, me gusta el tumbadito ese, ¿será que él me puede grabar? Entonces me puso a grabar Las Cosas de la Vida y yo grabé mi piano. Básicamente esa fue mi primera grabación y pegó.
comida mi compay, pero vaya la dormida. Compone la comida mi compay, pero vaya la dormida. Estas son las cosas mi compay que tiene la vida. Unos van para abajo mi compay y otros van para arriba. Ese tema pegó aquí en Barranquilla. Y ahí, esos dos temas, el de mi papá sonó un poco, ¿tá? Y ahí, por eso fue que yo cogí un poquito de nombre. Oye, pero este peladito grabó eso, ¿tá? Los dichos de aquí. El niñito grabó eso. Ahí es donde yo empiezo. De los 16, cuando ya tengo ya estoy llegando a los 30 casi, me sale la oportunidad de viajar. En el año 2000 ya me sale la primera oportunidad de viajar con mi propio grupo, porque esa era mi meta. Yo salgo de Colombia, pero con mi propio grupo, porque me llamó Yo de Arroyo para una gira y no pude porque yo tenía contrato firmado. Después me llamó Juan Piña y no pude porque tenía otras cosas. Y yo dije, no, yo tengo que salir, y salí con mi propio grupo. Pero en la salida del grupo no aceptaron el nombre. No aceptaron, entonces le cambiaron el nombre. No, es que en inglés, Shy Band, o sea, banda tímida, no. No vende. Porque la música no es shy, la música shy es tímido, ¿no? Entonces Shy Band es como un nombre para un grupo de rock, es una cosa más rock, Shy Band, pum, pum, pam, una cosa así. Pero un grupo de salsa, según ellos, o sea, la gente que contrata y paga es la que manda. Entonces me pusieron Fiesta Band, la fiesta, así en español, Party Band, Party Band, o sea, Fiesta Band, que fue sugerencia de un bajista y de mi hermano Álvaro, que ellos fueron los que me consiguieron la oportunidad de viajar. Entonces yo acepté, bueno, ponle Fiesta Band, pero yo nada más voy hasta un año, porque yo me regreso con mi grupo, o sea, esa era mi idea. Yo, los tímidos, o sea, lo mío ya es los tímidos. Entonces yo le puse Los Tímidos de Colombia, porque antes era Orquesta Los Tímidos. Entonces, pero como para diferenciar, pero era lo mismo. Entonces yo siempre estaba ahí. Y ¿qué pasó? Que se fueron pasando los años y no seguí con la fiesta. ¿Y esa gira por dónde la hicieron? Esa gira empezó primero se iba a empezar como gira, pero entonces comenzamos a trabajar en un sitio fijo todas las noches en China, en la capital de Beijing, se llama Beijing, Pekín. Entonces era un sitio que se llamaba Salsa Cabana, y ahí se tocaba música latina, así, salsa, merengue, cumbia. Entonces era más o menos el mismo repertorio de la orquesta, pero había que incluir temas de Ricky Martin, que eran los que estaban, Ricky Martin, Gloria Estefan, todos esos temas que estaban pegados por el mundial de fútbol, de Ricky Martin. La Vida Loca y cosas de esas. La Vida Loca, La Copa La Vida, Mi Tierra, todos esos temas de Jennifer López, todo ese tipo, más las cumbias tradicionales de nosotros. Y eso se llenaba todos los días, lleno, pero eran personas de todas partes del mundo. Italianos, españoles, chinos, japoneses, todo el mundo, alemanes, hablando, todo eso, todos los días. Entonces, y hacíamos toques de día también en otras partes. Tuve la oportunidad de tocar donde estaba el presidente de China. Claro, yo toqué dentro del sitio, pero el presidente estaba como a 2 kilómetros. Por allá, estaba ahí. Tocamos solamente 1 minuto. Listo. Tocamos una cumbia así rapidito. Pero, o sea, tocar donde está el presidente de China. Todo un privilegio. El anterior, no el que está ahora. Sí, claro. Y ese era un presidente como guapachoso porque había fiesta. El que está ahora es más conservador, no le gusta mucho. El pie es más serio. El otro era, no, también es serio, pero aquí bromeando. Entonces de Beijing fuimos a Malasia. De Malasia fuimos a India. Yo trabajé en India 6 meses. En 2, 3 sitios de una ciudad, de la misma ciudad, en 2 sitios. Después regresamos a Malasia. Después regresamos a Shanghái. Ya era 2001, casi para el 2002. Y ahí toqué, Los Tímidos tocaron un toque, ese nombre, un solo toque hice. Armé una orquesta grande para una fiesta de españoles y franceses.
eran como 2.000 personas, eran como 1.000 españoles y 1.000 franceses. Entonces querían una orquesta grande y ahí yo le puse el nombre. Oh, Los Tímidos, no, la fiesta no nada más. Entonces yo armé ese grupo grande y le pusieron así, Los Tímidos y todo. Pero la publicidad salió pequeña, ¿sí? Pero era cuestión de honor, ¿no? Y entonces tocamos. Después seguíamos tocando, ya como trabajamos fijo en un hotel 5 estrellas, en un Sofitel. Ahí tocábamos con un grupo pequeño que se llamaba La Fiesta. Entonces lo que pasa era que ya tenía 2 nombres sin querer. La Fiesta y Los Tímidos, La Fiesta y Los Tímidos. Y ahí seguí. Entonces de Shanghái me fui. Vino una enfermedad que se llama SARS, que era parecida al COVID. Ahí fue donde empezó algo parecido al COVID. Y ya todo el mundo andaba con careta. Lo mismo. Murieron 800 personas, más o menos. Ahí salió en el SARS. Después me fui a Qingdao, otra ciudad, a trabajar. Después iba de ciudad en ciudad. Después me quedé solo, ya de mi propia cuenta. Porque antes era una empresa que nos llevaba, nos movía. Y no, yo me voy a quedar en Shanghái. Yo no voy ya había probado, fui a Macao, trabajé en Macao. Yo dije, no, ya llevo 5 años así, yo me quiero quedar en Shanghái. Y ahí es donde empieza ya la historia. Al 5.º año es que yo decido quedarme en China. O sea, yo llevaba 5 años probando. Llegamos 8 músicos y después ya nada más quedábamos 3. ¿Una motivación para quedarse? Bueno, la motivación básicamente era un cambio. Era un cambio porque de pronto la lidia con los músicos, la lidia es fuerte. Porque el uno quiere esto, yo quiero esto, todo el mundo quiere. Pero a la hora de remar el barco, somos 10, entonces 2 para adelante, 3 para allá y 4 para acá. Entonces no, y el barco va ahí. Si todos remamos, llegamos, y rápido. Yo recuerdo que cuando estábamos en la primera etapa, nosotros nos ganamos el primer Congo de Oro, tocamos en el Rancho Curambero y llegaron todos los músicos, eso era carnavales, los músicos de Nietzsche, los músicos del Gran Combo, todo lo que tocaron en el Festival de Orquesta, la mayoría de músicos se fueron para allá. Y Rafael Itier tocó con nosotros, Rafael Itier. Yo toqué un tema junto con él, el piano los dos, y uno lo tocó él solo. Y él me dijo esas palabras, me dijo, ustedes tienen que seguir juntos, no se separen, porque el grupo suena bien, y están jovencitos, tienen mucho futuro. Así me dijo, no se separen. Y yo siempre estaba ahí, pero eso era mucha fuerza, mucha juventud, y yo no pude con eso. Mucho ímpetu. Pero ese grupo hubiera llegado. Bueno, el grupo Los Tímidos hizo algo, pero hubiéramos podido hacer mayores cosas, claro, a nivel internacional, claro. Pero todo se quedó aquí en Colombia, pues, bueno, pero se hizo algo por la música. Y dejó un sello y dejó un nombre. Hay unos nombres y siguen sonando los temas en la radio y hemos tenido bastante apoyo, sin payola. ¿Se puede? Sí, señor. Mira, que existe la payola, pero yo no sé, Los Tímidos no. Pagar por tocar, no. Me ayudó mucho Luis Altamiranda, gran amigo mío, Luis Altamiranda, Maichar, Tico, la gente de La Troja, Emi Madera, Nelson, ustedes también, todo. Mauricio Rieder, otro, me ayudó mucho Mauricio Rieder, Juan Molina Pomárico, que en paz descanse, Jairo Pava, imagínense, todos esos grandes, Tico Salsa, hasta yo le hice un homenaje a un tema a Tico Salsa ahí. Uy, qué vaina tan adúltera. Que ya es otra, aquí es donde empieza algunas producciones que yo hice en China, pero esa es la etapa. Sí, faltan algunas que no se me quedaron, no. Pero el corte de esta producción, ya este formato que usted está trabajando en Shanghái, ya cuando se decide, ¿qué maneja? ¿Cómo es la música? ¿Cómo es la producción? El formato es básicamente con mi nombre, Tico Cárdenas Orquesta o TC Band, así, TC Band en inglés. Manejo, la línea de salsa, tengo salsa y también tengo Latin Jazz y tengo folclore también, colombiano. Sí, la línea parecida, pero un poquito de Latin Jazz. Empecé a incursionar sobre eso
Y tengo muchas presentaciones a trío de jazz, así, Latin jazz. Siempre latino. O sea, yo no puedo decir, no, yo soy un jazzista, ¿no? Pero sí conozco cosas. Estoy estudiando eso. Porque ya es otro mundo, Otro nivel. Otro nivel y es otro público. Y el público es pequeño. Y hemos tenido, o sea, estando en Shanghái, hemos alternado con una cantidad de grupos impresionantes del jazz, del Latin jazz. Hasta con el Gran Combo alternamos. El Gran Combo estuvo en Shanghái una sola vez. Nosotros alternamos en la misma tarima. Juntos, el toque. Cosas así que son históricas, ¿no? Y satisfactorias también. Sí, claro. Y grabando un formato ya en orquesta más grande, con músicos de todas partes del mundo, brasileros, gringos, músicos europeos, de todas partes hay aquí en esta producción. Numeritos que destacar de estas producciones que usted diga, me gustaría que ustedes escucharan este tema o que... Hay un tema que es el que abre el álbum. Se llama Thank You God. Y se lo dedico a Dios. Gracias a Dios se llama. De hecho, el álbum se llama así. Gracias a Dios o Thank You God en inglés. Y en chino también. Aquí está en chino. O sea, se xieni wo de tien. O sea, se xieni wo de tien. O sea, gracias al cielo. Entonces, la gente le ha gustado. De hecho, yo he vendido casi 1000 unidades de hacia. Usted solo, sí, sin empresa comercializadora ni nada, usted solito. Tocando con mi trío o tocando con el grupo de base, que el grupo más grande lo dirige mi hermano Álvaro. Porque entonces comenzamos a chocar. Oye, el grupo grande lo diriges tú. A veces me salen cosas a mí aparte con un grupo grande, también lo hago. Y él también tiene grupos pequeños, o sea, y otros músicos también tienen sus propios proyectos y a veces yo toco con ellos. O sea, todos nos repartimos por igual. A mí me buscan, por lo menos hay unos brasileros que, Tico, yo quiero que toques el piano con nosotros, estos son los temas, y yo voy. Tico Cárdenas, siempre el nombre de cada uno. Cuando es al revés, yo necesito que tú cantes un bailarín o un pandero, él toca conmigo y no. O sea, todos trabajamos con todo. Hay mucho cooperativismo, mucha colaboración. Y todos tienen su nombre, cada uno se respeta como debe ser, ¿no? Entonces, no hay inconveniente de eso. No hay ningún inconveniente. Entonces, el tema se llama Thank You God, el que te puedo recomendar, y Tico Salsa, que yo se lo hice a Tico. Y cómo hago las cosas yo decía, ¿a quién le hago yo un homenaje a Barranquilla? Entonces, yo cogí una bolsa y puse nombre. Adentro puse Tico Salsa, puse Jairo Pava, puse todo, porque todos son buenos. Pero claro, Jairo Pava era un nivel. Jairo Pava, Mauricio Ride, yo dije Maichar, Luis Altamiranda. Yo iba poniendo todo, yo hice así. El que salga, él le hago el homenaje. Porque todo, no podía hacerle un homenaje a cada uno. Y el que salga tiene que ver con Barranquilla, tiene que ver. Y hago así, Tico Salsa. Y como yo me llamo Tico, hey, tocayo, le tengo un tema. O sea, ya yo me encajé por ahí. Pero yo se lo quería también hacer a Jairo Pava y a Lucho, pero es que era a muchos, no sabía quién. Y yo mismo me sometí a un sorteo personal. Y salió Tico Salsa. Señor Andrade debe estar orgulloso. Sí. Exactamente. Entonces, sí, cosas así. Después, aquí tengo un tema también que me lo hizo un brasilero que se llama. Él me hizo el tema a mí. Entonces se llama Mi Amigo Tico. Entonces él me hizo una samba que está aquí. Mi hermano también me hizo otro arreglo. Y los demás sí los hice yo. O sea, yo hice, son 13 temas, yo hice 12, yo hice 11 y ellos hicieron 2 participaciones. También grabé el Latin Jazz Blue Bossa. Tiene bastantes reproducciones en las redes. Va bien. Tengo muchos comentarios del tema, de la producción. Y una producción personal, pero
Bueno, te podría decir que he ganado más dinero que de pronto una casa disquera me hubiera. Y muchos músicos me colaboraron. No me cobraron. Se hizo con un precio bastante económico. Me colaboró el dueño del estudio también. Ya en este sí me tocó lo que me gané aquí, pagarlo acá para poder hacer esto. Pero con mi propio sello, todo bien legal, todo chévere. Este sí lleva como unas 500, 600 copias. Va bien. Vendida y se vende a buen precio. Lo paga. Vendiéndolo de forma independiente. De forma independiente. Sobre todo cuando tocamos en conciertos. Yo me llevo todos los. A veces cogen el de los tímidos y esto lo escuchan. I like it, me gusta. Y lo compran. Claro. Y ahí voy vendiendo todo. Yo tengo todos los disquitos prensados y todo ordenado, ¿no? Depende de la ocasión. Si es de más salsa, me llevo los CD de salsa. Si es más Latin Jazz, básicamente me llevo. Yo tengo otro, me llevo 3. Y otras producciones aparte que yo, este CD yo lo fui productor, pero esto es un CD de mi hermano Álvaro. Entonces, Pregunta obligada. Sí. ¿Álvaro y Alberto se fueron al mismo tiempo o Alberto se fue primero, después se fue Álvaro? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue eso? Álvaro, supuestamente nos íbamos todos juntos, con diferentes grupos. Pero el grupo donde estaba mi hermano se fue 6 meses antes. Ellos salieron en diciembre del año 1999. O sea, ellos cruzaron el milenio allá. Salieron el 12 de diciembre y llegaron el 14 de diciembre. Y yo llegué el 14 de junio del 2000. 6 meses después, al mismo sitio donde ellos trabajaban. Ellos de ese sitio se fueron a otro y yo reemplacé a ese sitio. Era un sitio latino. Era una empresa que iba rotando los grupos así, de esa manera. Contratos de 3 meses o de 6 meses. Si el grupo gustaba, le entendían. Y si no, yo no iba cambiando. Pero mi hermano, cuando tenía como un año y medio, él se devuelve. Y duró casi un año por acá y después sí ya se devolvió. Pero yo sí me quedé del 2000. Solo he venido acá a visitar y eso, sí, básicamente. 25 años. Sí, pero ya he venido como 5 veces, 6 veces. ¿No? Cada determinado tiempo. Sí, habla todos los días conmigo. Sí, uno habla por teléfono y todo. Y sobre todo la pandemia, que tenía 6 años que no venía. Y están vueltas atrasadas a nivel familiar, ¿no? A nivel de pagos de casa y cosas así. Claro. Entonces he estado tratando de ponerse al día. Hay que venir a ponerse a dar cara y a ponerse al frente. La PS, las cuestiones esas. Y ha sido un paso psicológicamente difícil, porque vivir en otro país, digo, en varios países, o sea, después de una vida aquí, porque realmente la vida en Barranquilla es sabrosa. De pronto hay dificultades económicas, un poquito de calor y todo, pero la comida más sabrosa, las mujeres más bonitas, el clima a mí me fascina, o sea, pero desprenderse de eso cuesta. A veces uno llora. Claro, te hace falta los hijos. Entonces los hijos te van a visitar un tiempito y se devuelven y eso. Entonces, y uno estudiando la música, no le da tiempo, duerme. También he desarrollado tocando otros instrumentos. Acordeón, toco acordeón, pero piano. Acordeón de botones, muy difícil, ¿no? Ya estoy muy viejo. Entonces, como yo toco piano, pues más fácil. Bajo, guitarra, trombón. He practicado muchos instrumentos. Y a veces me sale un toque con trombón, lo hago, o hasta trompeta. Ya hice mi primer toque. Sencillo, 2 temas, los toqué suavecito. Su hermano Álvaro recientemente sacó algo en homenaje a Celina Reutilio, Pedacito de mi vida, sí, con una cantante de allá. Sí. Entiendo que usted también metió mano allí. A ver, piano. Fui invitado del piano. Sí, es una producción de mi hermano que ya lleva, yo creo que ya tiene como 8 temas. Ya en este año él va a completar su álbum. Él viene de hace 2 años, haciendo, ya lleva. Lo cantó una cantante, ella es de Shanghái. Ella cantó muy bien, ¿oyó? Sí, muy bien, me quedó bien. Sí, quedó bien.
Y ella es una muchacha muy preparada, hablan varios idiomas, hacen ejercicio, hacen danza, son profesoras de danza, profesoras de idioma y también música. Han estudiado música. Hay muchas preparaciones de los músicos chinos. Entonces, mi hermano la invitó en eso. Yo más o menos mi hermano tiene mucha confianza en la música. Me dice, Tico, ¿qué tal te parece el mambo ese? ¿Qué le falta? No, al corta aquí. Yo le hago unos repiques. Y él se sigue, no, seguro. Hombre, no me gusta lo que me estás diciendo. No, ese sí me gusta, entonces lo cambia. Poquitas cosas, lo que yo le puedo aportar. Y el piano, si él me lo deja, no, ponle el piano como tú lo sientas. O a veces no, hey, ¿sabes qué? Búscate otro pianista que te ponga más, porque a veces me pone mucha nota y entonces, me llama a Milton Salcedo que te haga eso, porque él mismo dice, no, ese tema yo mejor llamo a Milton o vamos a llamar, ¿tú qué dices? Yo, pianista, no hay problema, llame lo que él quiera, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, ¿no? Y hay que aceptar las cosas. A veces él me graba saxofones a mí. Y así, como hermanos, ¿no? Nos colaboramos lo que se puede hacer. Tico, su mensaje, su recomendación, su consejo para las nuevas generaciones de músicos que ven en Alberto Tico Cárdenas después de 25 años en Shanghái, ven de pronto una persona, oye, si él lo logró, yo pudiera lograrlo también, o quiero seguir el camino de la música. Un mensaje para ellos, para estas nuevas generaciones de un músico de la talla suya. Bueno, el mensaje para llegar un poco lejos, ¿no? Es la constancia. La constancia, si por en mi caso que pues soy un músico que toca instrumentos. Básicamente mi instrumento es el piano y toco varios instrumentos. Es la constancia, tienes que estudiar básicamente diario muchas horas y está siempre dormir bien, tratar de no tener malos vicios y eso. Que uno peca a veces que la cerveza, la cosa, amanece y eso desgasta. La concentración y creer en lo que estás haciendo. Tienes que creer y seguir hacia adelante. Y también lo que pasa es que las épocas como van cambiando, esta época tiene mucha información. En la época de nosotros y la época de mi papá todavía menos, era otra forma. Demasiado ellos hacían cosas porque no había forma como hacer la promoción. La promoción era en vivo, no había sonido, sino unas dos cornetas, afinaban ahí, no existía el afinador, no había piano siquiera todavía en Colombia. Así en los 40 por allá. Difícil todo. Entonces, en la época de nosotros, ya de 80 a 2000, fue una época un poco mejor porque había más implementos de tecnología, ¿no? Pero ahora la juventud la tiene toda, ¿ya? Pero entonces yo lo que estoy notando es que mucha gente está enfocada realmente a la imagen virtual. Entonces hacen pequeñas mentiras, hacen mímica que están tocando piano, pero es mentira, no tocan. Pero tienen una cantidad de reproducciones que yo no tengo y yo toco un poco de... O sea, yo soy pianista de estudio, que he estudiado con partituras, ¿no? Y a mí no me dan, tengo 100 likes y veo un muchacho que no realmente toca muy poco y millones de reproducciones y uno no entiende qué pasa ahí. Y a veces lo hacen con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, pero se vale porque, bueno, porque si digo, entonces, si yo no la tengo, entonces quedo como envidioso. Está viejo, no tiene nada. Pero no sé cómo hacen, hay que aprender de ellos también. Pero para mí hay que ser real, porque el mundo es real. Y virtual, pues aprovechar la cuestión. Estudiar lo real, porque la música hay que estudiarla y tocarla. Y respetar a todos los músicos, a los antiguos. A propósito de antiguos, ¿sigue recibiendo consejos de este maestro? Claro que sí. Que ni se atreva. Imagínate. Siempre él está siempre al día. Sí. ¿Qué fue lo que me dijiste? Inteligencia artificial.
Él me dice cosas que uno sabe bastante. Indicaciones de ¿por qué no te grabas esto? Mezcla esto con esto. Y uno queda uno. Allá en la DEA tengo 318 registrados. Acá afuera tengo más, pero estoy callado porque le dan mal. Entonces yo mejor a él es el que le voy a ir mandando. Chévere finalizar este trabajo periodístico con este reencuentro de padre e hijo, el maestro y acá el maestro Cárdenas y el maestro Cárdenas. El maestro Álvaro Cárdenas y el maestro Alberto Tico Cárdenas. Gracias por esta oportunidad, Alberto, y de verdad felicitaciones, éxitos, porque lo que viene es trabajo indudablemente y viene mucha oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y que pasen un feliz día o feliz noche. Muchas gracias. Bien, feliz, me siento muy feliz. De mandarle para allá a ustedes. Feliz de estar en mi tierra, pues, básicamente yo me crié en Barranquilla, o sea, me siento más barranquillero. Claro que nací en Cartagena, pero mi tierra es Barranquilla. Sí. Alberto Tico Cárdenas, otro de esos personajes. Qué placer y qué feliz oportunidad de tenerlo aquí para que ustedes escucharan todas estas historias. En una próxima oportunidad, seguramente con otro personaje de los que siempre nos gusta contactar en canal de YouTube Magazine Salsero Sale el Sol. Que estén muy bien, felices. Bye bye.